Nos vamos a la calle, vamos a saludar a nuestra compañera Agostina Meneghetti, lo decíamos en el comienzo del programa. Hoy vamos a estar tocando un tema que genera todavía algunas rispideces a nivel social. Nuestra audiencia también está partida. Nosotros mismos creo que si hiciéramos una suerte de encuesta y de relevamiento aquí en la radio tendríamos opiniones encontradas. Sí, eso siempre, nos queremos, pero nos queremos y nos discutimos, nos queremos y nos peleamos. A ver, hace unos días compartíamos la noticia de que en Rosario se solicita una revisión integral de la red de ciclovías y bicisendas de Rosario. Esto es un proyecto que propone la concejala Anaí Gibelbein. Hemos hablado aquí en la programación de Cadena 3 Rosario sobre esto. A los pocos días también la noticia de que Rosario crea una mesa de trabajo para redefinir la movilidad del centro después de 15 años de carriles exclusivos, rever si están funcionando bien, si faltan, si sobran, cómo hay que acomodarlos. El urbanismo y Rosario, ¿no? Así como un gran tema y un gran concepto. Agostina Meneghetti estuvo trabajando hoy, entre otros asuntos, con esto, para ver qué opinan algunos rosarinos acerca de esto. Agos, ¿cómo andás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo estás? Se saludo para vos y para todos. Sí, puntualizamos en esta introducción que vos hacías, que habla de la movilidad en general, en dos temas que quizás son, por lo menos polémicos sería la palabra, o por lo menos que llevan a los rosarinos a opinar, que son los carriles exclusivos y las bicisendas. Tenemos, como vos decías, muchas opiniones, dispares incluso, y puntualizamos justamente en estos dos puntos. Nos vinimos, por ejemplo, primero a Santa Fe y Oroño, que aquí hay un carril exclusivo, y estuvimos hablando con algunas de las personas que estaban esperando justamente a los colectivos, al transporte urbano de pasajeros. Si les parece, empezamos a compartir primero acerca de lo que opinaban algunos que estaban allí sobre los carriles exclusivos de los colectivos. Se está queriendo implementar mayor cantidad de carriles exclusivos o reordenarlos en la ciudad. Vos que estás acá en la parada, ¿cómo ves esto? Y para mí estaría bueno, con respecto a los colectivos y todo eso, estaría bueno, porque por ahí cuesta venir y los autos y las bicis y todas esas cosas. En cambio, si hay carril exclusivo, es un mejor orden, digamos. O sea, es útil de que estén los carriles. Sí. Y me parece que está bastante bien por un tema de que siempre hay mucho alboroto por acá. Creo que sería algo que beneficiaría. Si la gente lo respetaría, sería súper útil. El tema es que muchas veces el carril exclusivo no es respetado y hay muchos inconvenientes en cuanto a los arreglos que se están haciendo en la calle. Entonces, por ahí la ciudad tampoco da abasto con todo. Básicamente eso. En las zonas donde hay carriles exclusivos ves más flujo, ves más cantidad de colectivos. Estaría bueno que llegue a otras zonas de la ciudad. En realidad, en los horarios picos, generalmente los de la mañana, los colectivos no te paran porque vienen llenos. O sea que tal vez es agregar más frecuencias. ¿Te parece que las calles tienen que ser las más importantes, fuera del centro, para que haya más conectividad? ¿Qué pensás eso? Y yo pienso que en zonas fuera del centro, porque es más complicado que pasen los colectivos. Por ahí acá hace 2 cuadras y pasan bastantes líneas, pero más a las afueras no tanto. Bueno, Lucas, ahí queda un poco claro. Preguntamos a varias personas, pero hicimos un resumen respecto a la opinión en general. ¿Creen que es muy útil? Obviamente preguntamos a usuarios de la línea de transportes urbanos de pasajeros, pero también coincidían con que hay que sacarlos un poco del centro, que quizás tenga que ver con esta revisión que se está planteando. Y también preguntamos a usuarios de las bicisendas qué opinaban sobre todo de estos carriles para las bicicletas, que no solamente estén en el centro, si había alguna zona más donde se podían agregar, si lo usan, si es útil o no, y esto nos decían. ¿Utilizar mucho las bicisendas? Sí, todos los días. ¿Qué te parece si hay más? Porque están queriendo poner más en la ciudad. Sí, por favor. ¿En dónde te gustaría que haya más, por ejemplo? Y en alguna calle paralela a Oroño o por esta zona, porque ahí recién en Corrientes y para la zona de Ovidios Lagos o Francia, y están bastante alejadas. La uso todos los días para ir a trabajar y más que nada por el radio céntrico. Sí, en realidad me gustaría que agreguen más, sobre todo para la zona de la Florida, más que nada para la época del verano y también por el tema del turismo, ¿no? Y yo ando mucho en bici, sí, me gustan las bicisendas. ¿En dónde lo usas? ¿En el centro, en toda la ciudad? Y yo más que nada por el centro, porque vivo en Pichincha y vengo para el centro a trabajar. ¿Sería útil que haya más en la ciudad? Sí, me parecería bien. ¿En qué zona podría llegar a ser útil? Y capaz más por Alberdi, pero no, por todos lados estaría bueno, más para allá también, para el lado de Abasto.
Bueno, Lucas, ahí está también. Coincidencia en que es muy útil, que es un lugar que se sienten seguros los ciclistas para transportarse, para movilizarse, quiero decir, pero que podría haber más y sería también muy útil y muy utilizado. Y nombraron mucho la zona norte, así que Claro. para aprovechar la parte linda también del río y por qué no hacerlo como un paseo y no como algo cotidiano de todos los días para ir a trabajar. Clarísimo, Agos, nos das pie para saludar y te pedimos que te quedes en línea, de hecho te podés sumar por supuesto, porque además si hay una voz autorizada para hablar de cuestiones de movilidad, sos vos que de todo el equipo sos la que más está en la calle. Está en línea María Florencia Ferraro, que es arquitecta, que además es especialista en urbanismo y que viene trabajando justamente en la asesoría de la presentación de estos proyectos que estábamos enumerando al comienzo de la nota. Creo que estaba dando clases, la robamos un ratito, así que no le vamos a quitar mucho tiempo. María Florencia, ¿cómo estás? Buenas tardes, Lucas, todo el equipo de Viva la Radio, te saludamos. Buenas tardes, Lucas. Un gusto hablar con vos y con tu equipo. ¿Cómo va eso? ¿Bien? Bien, bien, acá muy atenta a la nota que pasaron previamente, tomando nota un poco de lo que decía la gente. Esa era la idea, por eso habíamos preparado el móvil con Agostina recabando data y lo queríamos compartir previamente para, en base a esos preconceptos que tiene el rosarino, conceptos en realidad, no sé si son preconceptos, hablar un poco de este proyecto, de esta solicitud para rever el plan integral de movilidad, para ver qué pasa con la red de ciclovías y de bicisendas en Rosario, y en ese sentido ¿qué diagnóstico tienen hoy ustedes, motivo por el cual obviamente se está solicitando una revisión, y hacia dónde crees que deberíamos ir como especialista en el tema, en urbanismo? Bueno, nosotros lo que hicimos fue para los dos proyectos, que uno lo que pide es la revisión de los carriles exclusivos que no se implementaron y una evaluación de los que ya están implementados desde el año 2012 que se sanciona la ordenanza. Y por otro lado, también pedimos una revisión de lo que sería bicisenda y ciclovía de la ciudad antes de que se avance en la implementación de nuevas ciclorrutas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos en la ciudad está el Plan Local de Acción Climática Rosario 2030 que prevé justamente la implementación de los carriles exclusivos faltantes. En la ordenanza se enumeran 20 arterias de la ciudad en la que está previsto, por ejemplo, calle San Luis, que es como la más paradigmática, y a la fecha solamente se implementó un 30%, entonces la idea es que a 2030 el municipio tiene la idea de seguir avanzando. Entonces nosotros hicimos un relevamiento, además de que estuvimos hablando con usuarios y con vecinos de la ciudad sobre los carriles y sobre las bicisendas y las ciclovías, y nos parecía importante que antes de avanzar, entendemos que estas iniciativas son innovadoras y han sido positivas en términos de movilidad para la ciudad, pero antes de seguir avanzando, hacer una revisión, un parate y realmente evaluar si las condiciones están dadas para seguir avanzando sobre las que se pensaron allá por 2012, esas arterias que se pensaron en 2012, o es necesario de alguna forma revisarlas, teniendo en cuenta que la ciudad es un organismo vivo y la naturaleza está determinada por el continuo cambio y movimiento, a diferencia de una ordenanza que plantea una regulación que pensando en un estado que permanece en el tiempo. Claro. Digamos, desde ese lugar nosotros planteamos estas dos iniciativas desde el bloque radical que preside Anaí Schivelbein. Ahora, María Florencia, si hacen este planteo es porque entiendo hay cuestiones que definitivamente, como fueron planteadas en el 2012, a la actualidad han cambiado lo suficiente para que a ustedes les haga cierto ruido. ¿Dónde están los principales ruidos o cuestiones que creen que habría que cambiar o sobre las cuales no habría que continuar porque estaríamos metiendo la pata? Bueno, en relación a los carriles exclusivos, nosotros elegimos 4 arterias que hoy tienen carriles exclusivos: Santa Fe, San Juan, San Luis, San Lorenzo, y lo que veíamos es que hay calles que están muy saturadas, por ejemplo, calle Santa Fe, a diferencia, por ejemplo, de calle San Juan, donde hoy en Santa Fe pasan 30 líneas de colectivo, más de 100 colectivos en hora pico por parada,
estamos hablando más que nada en la zona de microcentro, estoy haciendo mención. Y en San Juan, menos de la mitad, 13 líneas de colectivo, no llega a 50 colectivos por hora, y eso genera polución, genera ruido, genera mucha cantidad de gente esperando en paradas, en veredas que son muy angostas, que no superan algunas el 1,50 m. Entonces, tener en cuenta también la calidad de vida de la ciudad de la gente, digamos, que toma colectivo, y de los vecinos frentistas que también tienen sobre sus locales comerciales o sobre sus viviendas, y tienen que convivir también con esta cantidad de tráfico cotidiano. Claro. Ahora, María Florencia, imaginando este debate y si después se efectivizara, para tener nosotros una idea en la cabeza, sería, por ejemplo, quitar algunas líneas del carril exclusivo de Santa Fe y pasarlas a San Juan, volver carril exclusivo, o mejor dicho, poner el carril exclusivo en San Juan. ¿Cómo sería a la hora de los hechos, la diaria, la dinámica? Bueno, a ver, yo no quisiera, digamos, decir cómo lo tiene que resolver el Ejecutivo, porque para eso tenemos un ente de la movilidad donde hay, digamos, personas incluso más calificadas que yo, especializadas en movilidad, y las que definieron, digamos, esta propuesta base que nosotros estamos pidiendo que se revise. Lo que entendemos es que, como ellos seguramente hicieron un relevamiento técnico del parque automotor, de cómo era la vida urbana en 2012, que ahora debería hacerse lo mismo, pero con los datos actuales. Y teniendo el plus, que ya tenemos la implementación de carriles, entonces ya tenemos información que no había en 2012, de cómo el usuario lo utiliza y del impacto que ha tenido en la ciudad, que ha sido muy bueno. Ha reducido el tiempo de viaje en un 30% o en un 25% en algunas de estas arterias. Bien, ahí ya tenemos un título entonces, porque el carril exclusivo todavía por algunas personas es resistido, pero vos estás en condiciones de afirmar, por tu conocimiento más la información que se ha compartido, que ha mejorado el sistema de tránsito. Podemos quejarnos después si está bien, mal o si falta muchísimo, pero desde que se implementó, desde tu punto de vista y con los números que manejamos, estamos mejor que antes. ¿Estamos de acuerdo en eso entonces? Sí, eso por seguro, y no lo digo yo, eso lo dicen estadística, relevamientos que ha hecho el ente de la movilidad y los usuarios de transporte público, que eso lo hemos visto. Creo que si hablas con cualquier vecino que toma cotidianamente el transporte público, te va a decir que en donde hay carril exclusivo se ha mejorado, se ha reducido el tiempo de viaje, sin duda. Sí, es cierto. El debate a veces queda en la parte de el automovilista, que es el que más se suele quejar con el tema del carril exclusivo, y que también justifica con cierta razón que el sistema de transporte no es lo suficientemente bueno como para poder él dejar el auto. Si vos me decís, tengo buenas conexiones, tengo buenas frecuencias, tengo buena seguridad, no muevo el auto, no gasto un peso, no gasto en cochera, en estacionamiento, lo que sea. Pero con todos los otros problemas me obliga a meterme en el auto. Me meto en el auto, tengo el carril, se me complica. Esos son a veces algunos argumentos que se utilizan. Y en su momento también, Agos, no sé si estás ahí en línea, algunos comerciantes que también se quejaban porque no podían estacionar los autos en el frente, que pasaba menos gente, es así, ¿no? Sí, hemos hecho también nota en otro momento, pero bueno, en ese caso tenía que ver con arreglos, que les cambia mucho, les varía mucho la cantidad de compras, ¿no? De ventas que ellos hacen justamente cuando esto no se implementa, pero que después en la movilidad o en la comodidad, sobre todo en algunas calles más céntricas del microcentro, se complica para encontrar estacionamiento o simplemente para circular. Sabemos que en algunas calles justamente no se puede doblar a la derecha, etcétera. Nos ha mencionado mucho eso. Claro, y en ese caso, María Florencia, eso ya está, o sea, vino para quedarse. Sí, vino para quedarse, pero porque además, a ver, la movilidad es un derecho, y creo que este tipo de iniciativas como los carriles exclusivos, las ciclovías, las bicisendas, tienen que ver con los nuevos modos de movernos en la ciudad, y Rosario tiene una masa crítica de ciclistas, todavía hay muchos usuarios de transporte público, y por la condición geográfica y climática también, yo ya metiéndome un poco en el tema de ciclovías y bicisendas, también es apta la ciudad de Rosario para moverse en bici. Además tiene una planta urbana bastante compacta. ¿Planta urbana compacta qué sería? Perdón, nuestra ignorancia. Que no se extiende demasiado, digamos, uno puede
de zona norte a microcentro llegamos en 25 minutos. Claro. Son distancias relativamente cortas en tiempo. María para hacer Florencia, el y en bici. cuanto al relevamiento de ciclovías también, ¿por qué lado creen que hay que ir? Además de partir de la base de arreglar algunas que están, ¿no? Porque han puesto divisores, por ejemplo, estoy pensando en calle Corrientes, cuando vos agarrás de Pellegrini para el lado del Bajo, tenés la división, llegando, no sé, pienso a calle Córdoba, pero tenés, viste, como ese bordecito del asfalto que termina irregular por donde suele correr el agua cuando llueve mucho. Sí. Bueno, eso para la bici es dificilísimo, no sabes si vas por arriba, si vas por abajo, si te agarra justo el bordecito por donde iría la rueda, es decir, enhorabuena y bienvenida a la bicisenda, pero ya que la vamos a hacer, hagámosla bien y dejemos la carpeta más o menos pareja, porque si no es hasta peligroso. Exacto, nosotros, digamos, como repito, digamos, son las dos iniciativas que creemos que son muy positivas para la ciudad y se pretende avanzar a 2030 en 100 kilómetros más de ciclovías. Hoy Rosario cuenta con un poquito más de 200 kilómetros de ciclovías y bicisendas. Si llega a las 300 va a estar asimilado un poco a Copenhague. Copenhague tiene un poco menos de 400 kilómetros de bicisenda y ciclovía. Estamos lejos de ser Copenhague, pero entendemos que antes de seguir avanzando, de sumarle un 50% más de ciclorruta a la ciudad, debemos revisar. Nosotros planteamos 3 criterios para la revisión. La conectividad, nosotros como decían algunos de los rosarinos, en zona norte, zona sur, en el distrito oeste, falta muchísimo, digamos. Tenemos básicamente la red de ciclovías actual, es básicamente microcentro y es una araña que se expande desde el microcentro hacia afuera, pero no llega hacia la circunvalación de la ciudad y creemos que se tiene que seguir expandiendo. Pero teniendo en cuenta este tema de la conectividad, de conectar espacios verdes, conectar equipamientos importantes en la ciudad con un criterio, obviamente, también viendo la seguridad del ciclista. Nosotros estuvimos haciendo relevamiento de la bicisenda de Avenida San Martín, que está entre Segui y Rueda. Estuvimos también viendo algunas situaciones que son complejas para el ciclista e incluso inseguras, por ejemplo, la intersección de Boulevard Avellaneda con Carballo. El ciclista que viene por Avellaneda por el Cantero Central, para retomar la ciclovía por Carballo, tiene que hacer un giro bastante grande y peligroso porque los autos les da el semáforo en verde y te llevan puesto. Hay una cuestión también cultural. En Rosario no se respeta al peatón, no se respeta al ciclista, más allá de que hay ciclistas que quizás tampoco respetan las normas. Eso también lo tenemos que decir. Pero nosotros veíamos esa situación y también el mantenimiento de la infraestructura ciclista, que deja mucho que desear. Nosotros el relevamiento que hicimos en la bicisenda de San Martín, en este tramo que son 7 cuadras de zona sur, el 70% de la bicisenda está rota. Claro. En muy mal estado, no está bien señalizada. La ordenanza prevé unas ciertas características constructivas, pero no solamente por una cuestión de cuidar el rodado del ciclista, que eso no es menor, no puede tener el mismo material que tiene un auto, sino que también para que el peatón y el conductor de un auto motorizado también pueda identificar cuál es la ciclorruta y para poder respetarla también. Clarísimo, clarísimo. Bueno, me parece que no va a ser la última vez que hablemos. María Florencia, te vamos a estar seguramente molestando durante el año porque ya nos han llegado un montón de mensajes y van a surgir muchas nuevas preguntas, así que probablemente estemos en contacto nuevamente. Ahora te agradecemos, te liberamos. Buenas tardes. Muchísimas gracias por el contacto. Abrazo Hasta grande. luego. Ahí estaba María Florencia Ferraro, arquitecta especializada en urbanismo, para tratar de ordenar un poco todo esto, o al menos ponerlo sobre la mesa y debatirlo. Agostina Meneghetti, que es la que más conoce de la calle, está de acuerdo que hay que ordenar un poco esto, Agos, ¿no? Sí, sin duda. Y para cerrar, solamente decir que todos coincidieron en que si se respeta funcionaría mejor, tanto en los carriles exclusivos como en las bicisendas, así que ahí hay algo que más allá de una mesa de trabajo tenemos que pensar y repensar los que andamos todo el día por las calles de Rosario. Definitivamente. Agos, gracias. Volvemos con vos en cualquier momento. Abrazo grande. Ahí estaba nuestra compañera Agostina Meneghetti desde las calles de la ciudad.
desde las bicisendas de la ciudad, desde los carriles exclusivos. No, ahí no hago porque viene la multita.